Toda la razón. Listo, ahora sí. Entonces, este es un verbo rector o complementario. Rector. Rector. ¿Y cuál es el verbo? Matar. Matar. Perfecto. Ahora bien, terminamos con la conducta. ¿Tiene circunstancias específicas de agravación el homicidio? ¿Tiene o no tiene? De Sí. agravación, sí, señor. Entonces, ¿cuáles son las específicas? El artículo 104. Entonces, conducta específica. ¿Cuál tiene? El 104. Circunstancias de agravación. ¿Tiene específicas de atenuación? No. Y ahora las circunstancias. A ver. Circunstancias de mayor y menor punibilidad. Vamos a mirar cuáles son. Volvemos al Código Penal. Código Penal. ¿Sí están viendo el Código Penal? Sí, señor. Listo. Entonces, circunstancias de menor punibilidad. Acá están. Carencia de antecedentes penales. ¿El homicidio puede meterse esa causal ahí? Sí. Entonces pongo acá circunstancias de mayor y menor punibilidad, artículo 55. Pongo acá está, numeral 1. Pueden ponerlo así o pueden ponerlo entero, como quieran. Yo prefiero que lo pongan a numeral. El obrar por motivos nobles y altruistas. ¿Puedo matar a alguien por motivos nobles o altruistas? Sí. Entonces la 2 también. El obrar en estado de emoción, pasión excusable o de temor intenso. Sí. 3 también. Vamos a ver. La influencia apremiante de circunstancias. Sí. Procurar voluntariamente la cometida de una conducta, anular. Todas para mí podrían estar en homicidio. Entonces, del 55 cualquiera podría tener. Circunstancias de menor punibilidad, ponen acá, 58. ¿Cuáles del 58 están? Entonces, acá yo pondría todas. Del 58. Ejecutar la conducta sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una sociedad colectiva. Una persona no es ni un recurso, ni un bien, ni está destinado a ninguna de esas vainas. Entonces, la 1, no. Ejecutar la conducta punible por motivo adyecto, futilo, mediante precio, recompensa o promesa, sí. Perdón. El 55 es circunstancias de menor punibilidad, ¿no? 58 es el de mayor. Emplear la ejecución de la conducta por medios de cuyo uso pueda resultar peligro común. Podría matarse a alguien con una bomba o algo así, podría ser. Ustedes pueden ponerme si sí o no. Hacer más nocivas las consecuencias, sí. Ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o parentesco impongan, sí. Obrar en coparticipación criminal. Miren, acá está, cuando matan 3 o 4 personas. Entonces, por ejemplo, ustedes me pueden decir, homicidio. El 10, ¿puede darse si una sola persona lo comete? No. Entonces, profe, solo se daría si varias personas lo cometen. Ejecutar la conducta oliendo en un imputable, sí, puede utilizar a un niño para ejecutarla. Cuando la realización de la conducta sea utilizada explosivos, venenos u otros instrumentos, sí, puedo matar a alguien así. Cuando la conducta punible sea sobre áreas de especial importancia ecológica, no, porque acá no es sobre áreas de eso, sino es sobre una persona. Ahora, alguien me dirá, profesor, ¿y es que en un área ecológica de gran importancia no pueden matar a una persona? Sí, pero es que esto nos está diciendo es que la conducta recaiga sobre eso, o se realice, ¿sí? Sobre eso, ese sea el objeto. Acá no. Entonces pondrían así, y ya, ahí quedaría. ¿Me hice entender? O repito desde cero. Profe, si puede repetir desde cero, le agradezco. Listo. La idea es que ahorita van a coger los artículos que yo les voy a dar, no el homicidio, ya les digo cuáles son. Y lo primero que tienen que hacer es encontrarme los sujetos y decirme cuáles son los sujetos. Entonces, en el homicidio el sujeto es activo. Hay un sujeto activo que sería monosubjetivo, o sea, lo puede cometer una persona. ¿Pueden hacerlo muchas personas? Sí, pero una sola basta. Entonces, el tipo es, o el sujeto activo es monosubjetivo. Indeterminado o no calificado, cualquier persona puede matar, no requiere una condición especial. El sujeto pasivo es monoofensivo. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, cuando yo les ponga de pronto el tipo penal de violencia intrafamiliar, la violencia intrafamiliar, ¿a qué le hace daño? ¿Cuál es el bien que busca proteger la violencia intrafamiliar? El nombre del delito trae el bien. ¿Cuál es el bien que busca proteger la violencia intrafamiliar? La integridad física. No, la familia. Ahora, ¿la familia es una sola persona? No. Entonces, cuando una persona la afectan por ese tipo penal, pues no se daña una sola, sino se dañan todas. Entonces sería pluriofensivo. Por ejemplo, el tipo penal de violencia intrafamiliar no sería monofensivo acá, que solo una persona puede matar, sino sería pluriofensivo. Indeterminado, no calificado, pues cualquier persona puede hacer. Objetos, ¿cuál es el objeto? Pues es un objeto personal, porque recae sobre una persona. ¿Cuáles son los verbos? Es un verbo rector y es matar. Conducta, ¿tiene circunstancias específicas de agravación? Sí, el artículo 104. ¿Tiene circunstancias específicas de atenuación? No. ¿Tiene circunstancias de mayor y menor punibilidad? Sí. ¿Alguna duda hasta ahí? Y obviamente las circunstancias de mayor y menor punibilidad, lo que ya les expliqué, me tienen que dejar claro cuáles son y cuáles no. ¿Alguna duda o pregunta sobre eso? No, señor. Señora, Margie, ¿me iba a preguntar algo? No, profe, no, no, señor. Venga, pero pregúnteme ahorita porque luego se les va a complicar el trabajo. ¿Está muy claro? ¿Sí? ¿Está bien? No es una cosa del otro mundo, eso lo vimos, es poner palabras. Profe, esto, bueno, es una pregunta. Si ponemos que, por ejemplo, el sujeto es monosubjetivo, ¿tenemos que especificar por qué? No, no, yo lo ¿Argumentar? voy a entender, yo lo voy a entender. Ah, ok. Monosubjetivo, pues porque una sola persona puede cometerlo, pero si ustedes me van a poner en la rebelión que es monosubjetivo, pues les voy a poner mal, porque la rebelión no es monosubjetivo, el sujeto activo. ¿Claro hasta ahí? Ahora, los delitos sobre los que tienen que hacer esto son, primero, el del artículo 101, genocidio. Se me copió todo hasta atrás, pero bueno. Primero, genocidio. Segundo, feminicidio. No, lesiones no. Lesiones se los voy a explicar primero. Aborto, 122. Omisión de socorro, 131. Profe, qué pena, es que se me cayó la internet y quedé en feminicidio. ¿Tú qué estás viendo? ¿El código o el Word? Ah, estaba viendo el código, no, no. ¿Ahí ves el Word? Sí, profe, ya ahí lo veo. Secuestro simple. Esperen. Secuestro simple. Vamos a dejar esos 5 para que no quede tanto. Sobre esos 5 hacen lo que yo ya les expliqué acá arriba o lo que yo hice acá arriba.
Profe, ¿cuál es el artículo de secuestro simple? Perdón. ¿Número? 168. Lo hacen sobre los artículos 101, 104A, 122, 131, 168. Profe, ¿eso se debe enviar al correo o al Moodle o algo así? Lo suben al Moodle a más tardar la otra semana, el viernes. Háganlo bien presentado. Esta vez sí va a Profe, calificar presentación, señora. y de casualidad usted nos podría enviar quizás ese documento ya que ahí aparece todo lo que se debe hacer, o sea, como para tener eso de base. Sí, me acuerdan, entonces después de la clase les envío. Mejor mañana, me acuerdan mañana en la tarde y se los envío. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, ahora O sí por el inicio. chat, profe. Señora, O si no lo comparte ahorita por el chat, de una nos queda a todos. le doy copiar y pegar en el chat. ¿Sí? Sí, o podría guardar el documento y no lo copia en el chat también. No lo No, dejo. no pega. Voy a mandárselos por WhatsApp. Ok. No necesitan los artículos, ¿no? Lo que se hizo acá. Ahí les envié por el chat. Profe, y bueno, ese trabajo se subiría como producto 2, elementos Sí, del tipo. lo que dice producto dos elementos del tipo, efectivamente esto lo que estamos haciendo ahí son el estudio y el análisis, perdón, el análisis de los elementos del tipo de esos artículos. Gracias. Y este producto sí sería individual, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora sí les voy a empezar a explicar el tema de los artículos. Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bueno, señor. entonces vamos a iniciar a hacer un estudio de los artículos, cómo se deben estudiar y cómo hacer el análisis. ¿Se acuerda que yo a ustedes no les dije que yo no les vengo a enseñar acá normas y cuál es la pena? Eso no me interesa. Entonces, yo les voy a decir cómo entender los artículos y cómo mirar de pronto las particularidades de los artículos. Iniciamos con homicidio, verbo rector matar, sujeto activo indeterminado, puede ser uno o varios, lo que llamaríamos concurso eventual de personas y son varios, sujeto pasivo indeterminado, pueden ser uno o varios. Acá se hace el análisis del concurso, si por ejemplo matan a 6 o 7 personas, pues sería homicidio, un concurso con homicidio, con homicidio, con homicidio, pero el homicidio se comete en una sola persona. Cosa diferente del genocidio que sí requiere una pluralidad de personas dañadas. Acá, con simplemente una, pues se enmarca en el tipo penal. Si matan 2 personas, no me puede meter un solo homicidio, serán 2. Pregunta para la clase. Ustedes que ya saben qué es la tentativa de homicidio, ¿deben haber lesiones personales para que exista tentativa de homicidio? ¿Solo aplica para el caso del feminicidio? ¿Por qué? O sea, no es importante, por ejemplo, yo saber que una persona le dio 5 lesiones en la cabeza a otra y luego con eso es que determino que lo quería matar. ¿Cómo determino yo que es tentativa de homicidio y no tiene lesión en la persona? Sí, sí debe haber lesiones, profe. ¿Ok? ¿Quién contestó eso? ¿Mayerly? Sí, señor. Pero Mayerly, entonces a mí me causa la siguiente duda. Y si entonces yo te disparo 3 veces a la cabeza, pero tuve mala puntería y no te pegué ninguna, entonces eso no es tentativa de homicidio. No.
La Eso sí, tentativa dice que con solo iniciar la ejecución de la conducta punible. eso sería también tentativa de homicidio. Las lesiones sirven o ayudan mucho en los casos para determinar si es tentativa o no, pero no son determinantes, ¿sí? Porque pueden no existir lesiones y aún así considerarse tentativa de homicidio. Yo te puedo botar a ti de un octavo piso y el problema es que caes sobre uno de esos colchones inflables y no te hacen ningún daño. Y aunque no tengas ningún daño, eso podría llevarse a ser tentativa de homicidio. El homicidio tiene varias circunstancias de agravación. Por ejemplo, en los cónyuges o compañeros permanentes, el padre y la madre cabeza de familia, en los que no convivan en un mismo hogar, ascendientes y descendientes. Entonces es mucho más gravoso que tú mates a alguien de estas personas cercanas a ti a que mates a un tercero. La conducta se considera que es gravosa o que es mucho más grave, por eso se vuelve agravado el homicidio cuando se ataque a alguna de estas personas. Para facilitar o consumar otra conducta punible para contar o asegurar la impunidad. Esto es para encubrir otros delitos. Se considera que es más grave si matas por intentar descubrir otro delito. Otro importante sería el 4, por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro para sicarios, valiéndose un inimputable, pues cuando utilizaban niños o personas con discapacidad. Con sevicia. ¿Qué era la sevicia? Causar un sufrimiento innecesario. Ok, cuando causes un sufrimiento innecesario, pues dicen, no, debe ser más grave el homicidio, debe haber más pena de quien no realice un sufrimiento innecesario. El nuevo texto es el siguiente para el 10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, político, religioso, en razón de... Pregunta, ¿este agravante número 10 me está calificando el sujeto pasivo? Sí, porque dice si se comete en persona. Ok, muy bien, Mayer. Cuando el homicidio tiene todas las causales de agravación y todo eso, pero cuando se comete por o está inmerso el agravante 10, tenemos que el sujeto pasivo se vuelve calificado bajo la condición, porque acá nos da un calificante ese agravante 10 para un sujeto en específico, servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, político o religioso. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Repito, ¿alguna parte que quieran desarrollar más? Jessica, ¿vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Ok. El numeral 11 se derogó porque era asesinar a una mujer por su condición de ser mujer. Se derogó porque la ley 1761 del 2015, ley Rosalvira Celis, feminicidio. Se vuelve un tipo autónomo dentro del Código Penal. Ahora, feminicidio. Quien causare la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en razón a que haya concurrido antecedido cualquiera de las circunstancias siguientes incurrirá en prisión. Tener o haber tenido una relación familiar. Todos estos 6 apartes nos llevan a poder establecer que ocurrió un feminicidio. Nos ayudan, nos forman parte de esa forma de poder llegar a establecer. Pero el feminicidio enmarca muy claro una ruta muy especial. Es muy parecido al homicidio, pero tiene un ingrediente especial, que el sujeto pasivo es asesinado por su condición de ser mujer o por su identidad de género, lo que lo volvería calificado en determinada forma. ¿Sí? Y ya es parte de la respuesta a lo que tienen que hacer. Circunstancias de agravación del feminicidio. Cuando el autor tenga la calidad de servidor público, sea un servidor público que haga esto, cuando la conducta se cometiere con mujer menor de 18 años y mayor de 60 o en estado de embarazo. Cuando la conducta se cometiera con el concurso de otras personas, coparticipación. Acá viene una pregunta grande y es, miren que se está grabando. Cuando la conducta se cometiere con el concurso de otras personas de otra u otras personas. O sea, acá yo puedo meter este agravante y aparte de eso meter la circunstancia de mayor punibilidad de actuar en coparticipación criminal.
¿Sí podría o no? Margie, Germán, Fran. ¿Puede volver a repetir la pregunta, profe? Que voy en el bus y no escucho bien. Yo le puedo meter a una persona cuando la, perdón, le puedo meter, no, yo le puedo imputar a una persona cuando la conducta se comete, o con este agravante, cuando la conducta se comete en concurso de otra u otras personas. Le puedo meter a una persona, imputar, perdón, la palabra no me la quito, imputar a una persona o acusar a una persona por feminicidio agravado por el literal C, y aparte de eso meter una circunstancia de mayor punibilidad por actuar en coparticipación criminal, ¿o creen ustedes que habría violación del no bis in idem? Yo creo que sí, según el agravante que haya sido el delito. ¿Alguien más quiere opinar? Joan, Avi, Andrea. O sea, ¿está bien poner el agravante y la circunstancia de mayor punibilidad? De esas preguntas que ustedes no responden acá, son las que yo tomo nota y en el examen final es las que les voy a hacer. Entonces, pregunta no resuelta, ténganlo por claro que va a ser del parcial final. El agravante E, cuando la conducta punible fuera cometida en presencia de cualquier persona que integre la unidad doméstica de la víctima. Asesinato de la madre delante de sus hijos, podría ser. Y al final tenemos un agravante con el literal G, que por medio de las circunstancias de agravación punitiva del homicidio, nos remete también a las circunstancias del homicidio. ¿Se acuerdan que yo les dije pues que esas circunstancias de agravación del homicidio eran específicas para el homicidio? Pues sí, pero por el literal G del feminicidio podríamos utilizarlas para este tipo penal autónomo en los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 104. Homicidio preterintencional, el que preterintencionalmente matare a otro, incurrirá en la pena de acuerdo a los dos artículos anteriores, disminuida en una tercera parte de la mitad. Homicidio por piedad, el que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave. Una pregunta. ¿Estos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable es un elemento objetivo o subjetivo del tipo? Según lo que dice, el que mataría a otro por piedad y para poner fin a intensos sufrimientos, para mí sería subjetivo. Ok. El análisis de esos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad, pues sí podríamos entenderlo como un análisis subjetivo. El problema es que como está acá, como lo tenemos inmerso en el artículo, recuerden que la tipicidad objetiva es pues lo que se consagra en el artículo. Y como nos lo ponen acá, aunque establecer esos sufrimientos provenientes de lesión corporal, todo eso se nos volvería algo subjetivo, el llegar a establecer eso, pues tenemos que entender lo que esto se vuelve es un elemento objetivo del tipo al tenerlo enmarcado dentro del artículo. ¿Sí me hago entender? No, Ok. Más o menos, explícame qué entendiste o qué fue lo que no entendiste. no, profe, es que cuando usted dio ya otra vez como de su punto de vista la explicación, no lo entendí. Si me repite, de pronto lo analizo mejor. Ok. Lo que sucede es que hay elementos, por ejemplo, que uno puede llegar a hablar, son de carácter subjetivo. ¿Por qué? Porque los elementos ya los vimos, son los objetos, los sujetos, la conducta, el verbo. Pero acá esto de poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave se nos vuelve un elemento especial que podríamos llamar y que se encuentra en la conducta, esos elementos especiales que vimos. ¿Cuál es el elemento especial? Que debe ponerse fin a intensos sufrimientos de lesión corporal o enfermedad grave incurable.
Podríamos llegar a decir eso sería, o tocaría hacer un análisis subjetivo porque ¿qué es una lesión corporal? ¿Qué es una enfermedad grave? ¿Cuándo se vuelve incurable? Bueno, lo incurable no, porque eso lo podríamos establecer con un dictamen, ¿no? Pero enfermedad grave, ¿cuáles son graves? ¿Cuáles no son graves? El problema es que si bien, como tú lo dices, eso podría llegar a considerarse un análisis subjetivo, pues lo tenemos acá, o sea, lo copiaron dentro del código, nos dice, hay que establecer que eran provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable. Entonces, bajo ese análisis, nos toca llegar a entender que es un elemento objetivo. ¿Por qué? Porque está acá en la norma, es lo que nos expresa el código, es lo que tenemos ahí consagrado. Entonces, toca analizarlo desde acá, directamente acá. ¿Sí me hago entender? Mayerly. Sí, profe, ya mejor. Ok. Aunque hayan elementos subjetivos, por ejemplo, en el feminicidio, ¿cuál es el elemento subjetivo? Matar a una mujer por su condición de ser mujer. ¿Por qué es subjetivo? Pues porque la idea de la condición de ser mujer es un elemento que no lo podemos tasar así simplemente de una manera objetiva. Hay que hacer un análisis. El análisis se vuelve, cometió actos anteriores, cuáles actos son, estos actos se enmarcan dentro de estos tipos de violencia, esto es un tipo de violencia. Pero como está escrito en el artículo, si en algún momento llega a carecer de ese elemento del artículo, diremos atipicidad objetiva, no subjetiva. Porque los elementos subjetivos del tipo sería dolo, culpa y preterintención. Y aunque este es un elemento subjetivo, se vuelve especial. Y recuerden que esos elementos especiales del tipo los vimos en la conducta. Y la conducta forma parte de la tipicidad objetiva, no de la tipicidad subjetiva. ¿Me hago entender mejor, Mayerly? Sí, profe. Ok. Inducción al suicidio. El que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización incurrirá en prisión de tanto a tanto. Cuando la inducción ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave incurable, se incurrirá en prisión de 16 a 32. Pero miren, yo llego y me pongo a mirar, es que este pedazo segundo, donde dice cuando la inducción ayuda esté dirigida a tal, es lo mismo que el homicidio por piedad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esta parte segunda del artículo 107 y el homicidio por piedad? ¿En qué se diferencian los dos artículos? En que la segunda refiere a la ayuda como tal al suicidio o inducirlo, mientras en el homicidio por piedad es quien lo ejecuta. Jessica, vas muy bien. Pero entonces la pregunta concreta y respóndemelo en una palabra. ¿Cuál es la diferencia? En el verbo, profe, porque arriba Exacto. sería en el homicidio el que matare y abajo no está como tal. Inducir o Exacto. ayudar. Perfecto. Entonces, la respuesta, como también la idea es que ustedes empiecen a hablar de manera técnica y pues mejoremos eso. Entonces, la respuesta que tú me das, Jessica, es perfecta. ¿Sí? Es perfecto. El hecho es que si ya lo llevamos a un lenguaje técnico, profe, en el verbo. Todo lo que me dijiste es lo mismo que me hubieras dicho en el verbo. ¿Sí? Entonces, a veces la simplificación del lenguaje y el tema técnico. Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento abusivo de inseminación artificial. A ver. La madre que durante el nacimiento dentro de los 8 días siguientes matare a su hijo fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundada no consentida incurre en prisión de tanto a tanto. Primera pregunta, ¿qué pasa si mato a mi hijo a los 9 días? Soy una madre, me accedieron carnalmente, lo tuve y a los 9 días decido matar. ¿Qué pasa? No incurre en este artículo 108, sino en homicidio. Perfecto, muy bien. Ahora, este artículo está mal redactado. Yo lo leí y yo llevaba un año leyendo y hasta hace poco me puse a dar cuenta que traía mal una cosita. Y quiero ver si ustedes la pueden ver. La cosita que trae mal es que está hablando de que una madre o una mujer está embarazada o tuvo un hijo. Y yo que tenga claro, solo hay una forma de quedar embarazada o tener un hijo. O bueno, dos formas. Y este artículo me da como 4 formas y me pone a pensar raro. No sé si ustedes le encuentran el error
bajo lo que les estoy diciendo, o pueden ver que hay como un tema que no está bien acá. Sí, profe, usted lo discutimos en la clase pasada donde se decía el tema del acto sexual. Sí, entonces, Ah, ok, entonces ya lo vimos. Acto sexual o acto abusivo. Entonces uno se pone a pensar, bajo esos elementos no podría llegar a establecerse. O una persona quedar embarazada. Homicidio culposo, el que por culpa matare a otro, pues vemos que el homicidio sí puede ser culposo, incurre en una pena de 32 a 108 meses de prisión. Cuando la conducta se da cometiendo medios motorizados, arma de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir, la respectiva arma o el medio motorizado o el medio por el cual se realizó la conducta, que podría ser automotor. Circunstancias de agravación del homicidio culposo. Díganme en una cosa, ¿a qué van dirigidas las circunstancias del homicidio culposo? ¿A cuál hecho en específico o a qué cosa que ocurre? ¿Cuándo es que ocurren la mayoría de homicidios culposos? Por falta del deber del objetivo cuidado. Sí, esa es la generalidad. Pero un evento en el que sea en la mayoría de casos, porque yo todos los días no veo que las mamás dejen macetas en el segundo piso y les caigan en las cabezas a las personas. ¿Cuál sería donde se ve todos los días, el diario vivir, homicidio culposo, homicidio culposo? Accidentes de tránsito, tal vez. Ok, va dirigido a accidentes de tránsito. Mírate tú esto. Si al momento de cometer la conducta encontraba bajo bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica, aumentará la pena. Ahora, acá hay un aumento de pena y acuérdense en lo que habíamos leído con el dolo eventual. Eso tocará hacerle un análisis mucho más profundo cuando hagamos pues más específico el dolo eventual porque acá no lo ponen como agravante. Quien huya del lugar de los hechos, quien no tenga licencia de conducción, si transportaba pasajeros, perdón, si al momento de los hechos la gente se encontraba transportando pasajeros o carga pesada sin el lleno de los requisitos legales, la pena aumentará. Último, si al momento de cometer la conducta la gente estuviera conduciendo vehículo automotor bajo el grado de alcoholemia igual o superior al grado 1. Entonces, todo esto nos establece más que todo para accidentes de tránsito. Va dirigido a eso. ¿Por qué, profesor? Porque es que es el delito como cumbre o que se tiene como emblema donde se da el homicidio culposo. Lesiones. Las lesiones es un artículo muy especial del código porque el primer artículo dice esto: el que cause daño a otro en el cuerpo, salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos anteriores. Entonces, es un artículo que no dice pena, el 111 no dice pena, no dice cómo es las lesiones, sino nos dice remitas a los demás artículos para saber cómo son. Entonces, primero, 112. Cuando las lesiones dan para incapacidad que no pasen de 30 días, la pena es de 16 a 36 meses. Cuando las lesiones pasan de 30 días pero no superan los 90, la pena será de 16 a 54 meses. Y cuando los días pasan los 90, la pena será de 32 a 90 meses. Si existe deformidad, cuando el daño consista en deformidad física transitoria, la pena será tanto. Perturbación funcional, cuando hay una perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro. Si fuere permanente, la pena se aumenta. Si fuere transitorio, pues la pena es más leve. Si el daño consistiera en perturbación psíquica, y le pregunto entonces yo a la clase, pues perturbación psíquica es lo más subjetivo del mundo. Entonces, ese apartado que dice si el daño consistiera en perturbación psíquica transitoria, ¿es un elemento subjetivo o objetivo del tipo? Sería un elemento subjetivo o objetivo. Avi, ¿qué iba a decir? No te escuché, Avi. Debería ser objetivo. Ok, objetivo porque está escrito ahí en la norma y aunque pues sí pueda tener ese tinte subjetivo y tendrá que hacerse un análisis
el daño que él tenga dentro de su fuero interno, pues será un elemento objetivo del tipo porque está consagrado ahí. Si el daño consistiera en la pérdida de función de un órgano o miembro, pues la pena será de 96 a 180 meses. Lesiones con agentes químicos. El que cause daño a otro en el cuerpo o en la salud usando para ello cualquier tipo de agentes químicos, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. ¿Por qué se dio este delito en Colombia? ¿O por qué se creó este artículo 116? Por el caso de Natalia Ponce. Ok, y por los casos que estaban sucediendo de hombres que para destruir la vida de la mujer y no matarla, entonces le echaban así en la cara. No es mía, no es de nadie, entonces una conducta completamente desajustada de derecho que debía tener un quantum punitivo específico. Unidad punitiva, ¿qué es lo que nos dice? Puede ser que ustedes cometan agentes químicos, a su vez tenga pérdida de capacidad y todo eso. Entonces lo que nos dice el artículo de unidad punitiva es que se dará la pena del artículo mayor. Si usted incurre en el 116, 115, 113, pues no le va a poner los 3 artículos. Nos dice un artículo de unidad punitiva, se pondrá el que tenga pena de mayor gravedad. Se hace la pena que se impone, no la pena de todos. Parto o aborto preterintencional. Si a causa de lesión inferida a una mujer sobreviene parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o la criatura, o sobreviniera el aborto, las penas imponibles según los artículos precedentes se aumentarán una tercera parte de la mitad. Pregunta, ¿el sujeto pasivo en este artículo es determinado? Sí, profe, sería el feto. Ok, es determinado, déjalo ahí. ¿Y ahora cuál es? ¿Cuál sería entonces? La El- madre y el bebé. Ok, exacto, son 2. En este momento tenemos 2 sujetos, porque uno es para la mujer, puede darle consecuencias nocivas a ella, o otro para el feto. Cualquiera de los dos se puede convertir en un sujeto pasivo en este artículo, y aparte de eso nos encontraríamos a que sería un sujeto pasivo determinado, una mujer que obviamente está embarazada, lo que la hace más determinado, y un feto, pues que obviamente debe estar en una mujer. Circunstancias de agravación punitiva. Cuando las conductas descritas en los artículos anteriores concurra alguna de las siguientes, en el artículo 104, las respectivas penas se aumentarán. Entonces, miren de nuevo acá algo importante. Cuando con las conductas descritas en los artículos anteriores concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 104, las respectivas penas se aumentarán de una tercera parte de la mitad. Entonces, vuelve y nos remite al artículo 104, que es los agravantes del homicidio. Pero, profe, ¿cómo se puede dar? Imaginémonos que yo quiero causarle o quitarle un miembro, una pierna a Jessica. Pero yo la pierna se la empiezo a quitar primero los dedos, luego por pedacitos y al final le quito la pierna. Ahí podríamos entonces estar hablando de una sevicia. Ya sabía yo que era lo que iba a cometer, que era quitarle un miembro, perturbación funcional, pero lo que hago es causarle más sufrimiento para el final o el desenlace, que era arrebatarle completamente la pierna. Cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores se cometan en niños y niñas menores de 14 años, o en mujer por el hecho de ser mujer, las penas se aumentarán en el doble. Lesiones culposas. El que por culpa cause a otro alguna de las lesiones a que refieren los artículos anteriores incurrirá en las respectivas penas disminuidas en 4/5 partes a las 3/4 partes. ¿Ustedes sí entienden eso de las 3/5 partes o las 3/4 partes? No, profe. Ok. A ver, miremos por ejemplo una pena de acá. De 120 meses a 250. Las 4/5 partes a las 3/4 partes nos da un margen de rebaja. Entonces, cuando las lesiones son culposas, se rebaja. De las 4/5 partes se les puede rebajarse un 80%, o las 3/4 partes puede rebajarse un 75%. ¿Sí me van a entender? Ese sería como el tope. ¿Por qué? Porque 4/5 lo teníamos en que nos deja
el total dividido en 4. Entonces vamos a hacerlo sobre regla de 100. 100 sería el tope máximo y dividámoslo en quintas, porque hice 4 quintas partes, dividámoslo en 5 pedazos, nos queda 20 y sobre eso tomamos 4, que son las partes que nos da. Entonces 4 partes de 20 nos daría 80, ¿sí? 4 quintas partes equivalen a que puede tener una rebaja del 80% a las 3 cuartas partes. Entonces el juez puede decir, le doy el 80 o le doy las 3 cuartas partes, que sería el 75%. ¿Me hago entender? Entonces, si la conducta tiene 100 meses, pues el juez le puede imponer o 20 o 25, no le podría imponer más, porque las 4 quintas partes de 100 es 20 y las 3 cuartas partes de 100 sería 25. O sea, la cuarta parte que sobra, que es lo que le puede imponer, sería 25. ¿Sí me hago entender o todavía muy confuso? ¿Alguien me puede decir sí, no, no, sí? No, profe. No. ¿Están viendo la calculadora? Sí, señor. 5 dividido en 4, porque nos dice 4 quintas partes. ¿Sí? Nos da 1.25. ¿Sí lo logran ver ahí? Espérense, lo voy a sacar mejor sobre regla de 3. Vamos a poner 120 meses, que es lo que tiene la conducta. Y nos está hablando de 4 quintas partes, ¿sí? 4 quintas partes. Entonces, primero divido por 5, porque nos dice 4 quintas partes, me da 24, y a eso lo multiplico por 4 partes. Sería 96. 4 quintas partes es coger y decir que el juez del total de la pena tiene que dividirla en 5 partes y máximo puede dar una rebaja de 4 partes. La rebaja máxima que le podría dar a esos 120 meses sería de 96. Pero nos da otro extremo, nos dice 3 cuartas partes. Entonces volvemos y cogemos los 120, espérenme, borro. Hice 3 cuartas partes, entonces cojo el segundo número, 120 por 4. Ah, no, perdón. 120 dividido en 4. 120 dividido en 4 y lo multiplico por 3. Entonces el juez me puede dar una rebaja máximo de esos 120 meses de 96 a 90 meses, como mínimo. Máximo me puede dar 96, mínimo 90. Puede elegir 91, 92, 93. Es el margen que le dan. Eso es lo que quiere decir 4 quintas a las 3 cuartas partes, ¿sí? Sacar el porcentaje de cuál es lo que puede disminuir. Y en meses sería así. Cuando les diga 4 quintas, dividen por 5, que es el número segundo, y multiplican por 4. Cuando les dice 3 cuartas, lo mismo, dividen por 4, que es el segundo número, y multiplican por 3. ¿Ahora sí me hice entender? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Impondrá igualmente la pena de privación del derecho a conducir vehículos, motocicletas y la privación del derecho a armas, pues cuando la conducta se cometa con esto. ¿Qué pasa si se descubre que era que yo tenía el arma y se me disparó? ¿También me podrían quitar el porte de armas o me podrían privar del derecho a portar armas? Pregunta. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Ok. Yo tengo el arma y sin culpa se me dispara y le pego un tiro a Margie. Si yo logro demostrar que efectivamente pasó eso, ¿me pueden quitar el derecho a la tenencia y porte de esa arma?
¿Podría ser como pena accesoria? Claro, pero bajo el ejemplo que yo pongo, ¿debería darse o no debería darse? Esta es una pregunta, por decirlo así, cáscara, por lo siguiente. Jessica, abre el micrófono. Sí, señor. Jessica, la conducta culposa se comete cuando yo lo hago sin intención. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok, y entonces en el ejemplo que yo lo puse, ¿lo hice con intención o sin intención? Sin la intención. Pues lo que les estoy diciendo, yo sería una estupidez, lo que yo les estoy diciendo, o sea, cae que la pregunta que le pongo es muy idiota, porque es bobo yo preguntarle eso, porque si yo cometo la conducta, si se me dispara el arma, obviamente estoy en unas lesiones culposas, ¿sí? Y si obviamente estoy en unas lesiones culposas, es por eso que me quitan el arma. Entonces acá la respuesta es, pues claro, profesor, porque es que en el ejemplo que usted me da, obviamente es cuando se comete lesiones culposas. Si usted me da otro ejemplo en el que no se me dispara el arma por error, o en el que disparo por error, pues estarían unas lesiones dolosas. Y bajo ese ejemplo, pues no nos enmarcaríamos acá. Este es el claro ejemplo de las lesiones culposas. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ok. Circunstancias de agravación punitiva por lesiones culposas. Las circunstancias de agravación del artículo 110. Entonces, las circunstancias de agravación para el homicidio culposo las recogen las lesiones personales culposas y pues para este serán eh, causales de agravación las del artículo 110 que serían para el homicidio culposo. Aborto. La mujer que causare su aborto permitiere que otro se lo causare, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Pregunta, ¿el sujeto activo es determinado o indeterminado? Determinado. ¿Sí? ¿Y quién es? La mujer. ¿Ok? Y entonces ahí dice también, o permitiere que otro se lo cause y el otro no puede ser cualquiera. Jessica, prende el micrófono. Sí, señor. ¿Cuántos sujetos activos hay acá? Dos. Pueden ser ¿Cuáles? dos. La mujer y quien le cause también el aborto. ¿Ok? ¿La mujer es determinada? La mujer sería determinado. ¿Ok? Y quien permitiere el otro sería Indeterminado. indeterminado. Ok, entonces, si ven lo bonito de que yo les explique así el código, es que para qué, o sea, en serio, para qué mierdas me pongo a decirles acá, la mujer que cause el aborto permitiera y tiene 16, ¿para qué se aprenden eso? Eso no es lo importante de este artículo es ver lo sustancial. Tiene dos sujetos activos, ¿sí? Tiene un sujeto activo determinado que sería la mujer y tiene un sujeto activo indeterminado que sería el tercero que se lo puede causar. Ahora, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿Es determinado o indeterminado? ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿El bebé? Ok, el feto. ¿Y es determinado o indeterminado? El feto sería determinado o indeterminado. ¿Determinado? Ok. Eso es muy fácil de resolver. ¿Los que estamos en esta clase somos fetos o podríamos ser el sujeto pasivo a aborto? No. Cuando un sujeto es indeterminado es porque cualquier persona podría cometerlo. Todos los de acá podemos cometer homicidio, sí, todos acá podríamos cometer homicidio, pero todos podemos ser abortados, creo que no, ya nacimos. Bajo esa condición, entonces, esa podría ser una forma fácil de que ustedes miren si es determinado o es indeterminado. Aborto sin consentimiento. El que causar el aborto sin consentimiento de la mujer o en mujer menor de 14 años incurrirá en prisión de 70 a de 64 meses a 180 meses. ¿Por qué se declara inexequible ese apartado o en mujer menor de 14 años? O sea, dijeron, toca que quitar del código esa parte porque es como muy boba ponerla ahí.
Recuerden que les expliqué antes que esto había que hacer una lectura gramatical y a su vez pues es una lectura lógica, ¿sí? Hay que mirar la lógica o hacer una apreciación de la lógica. Se refiere tal vez a que si es menor de 14 años, de hecho es una niña. ¿O se refiere a que cuando hablamos que el aborto sin consentimiento de la mujer ya está diciendo mujer general, o sea, cualquier edad? Sí, o sea, ¿a qué lo mete? ¿Me cambian algo que sea menor de 14 años? ¿Me lo está grabando? No, y esa es la respuesta, Jessica. Es que la mujer menor de 14 años no es mujer. ¿Qué es lo que cambia con meterle o mujer menor de 14 años? ¿Cambió en algo? Ah, no, que si hay una mujer menor de 14 años hay otro tipo penal, que sería acceso con menor de 14 años, o, perdón, actos sexuales con menor de 14 años. Sí, pero eso es independiente de este artículo. ¿O es que la mujer menor de 14 años deja de ser mujer? ¿Para qué anotamos? O sea, vuelvo y te lo digo, ahí sería, es estúpido, ¿para qué lo pongo? O sea, es bobo, ¿sí? ¿En qué me cambia? ¿Es que la pena me aumenta cuando es mujer? ¿Me está dando un agravante? No, la mujer menor de 14 años sigue siendo mujer. Y si le causan el aborto sin consentimiento, pues volvemos a lo mismo. Sí, Jessica, ¿claro? Señor. ¿Qué les parece la forma en que llevemos así los artículos y mejor los estudiemos así? O sea, no nos pongamos a leer cada artículo y todo eso, sino saquemos las partes importantes para que ustedes vean cómo se entienden y que aprendan ustedes solo a entenderlo. O sea, que luego yo no esté con ustedes y como ahorita hizo Jessica, me diga ahí cuál es la solución. Esa era la solución. ¿Sí vamos bien así? Gabriela, Margie, Sí, Elkin. señor. Sí, Ok, profe, bien. bueno. Lesiones al feto. A ver. El que por cualquier medio causare un feto daño en el cuerpo o en la salud que perjudique su normal desarrollo incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Si la conducta fuera realizada por un profesional de la salud, se le impondrá también la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo término. Pregunta, ¿esta conducta entonces, como está ahí narrada, es dolosa o es culposa? Profe, pues según lo que usted nos decía, es dolosa porque para que sea culposa de decirlo el mismo tipo, ¿no? Gabriela, perfecto, esas son generalidades. ¿Cómo me va a preguntar a mí si es culposo, profesor? Es que usted ve que dice lesiones al feto culposas. ¿Usted está leyendo eso? No, no lo estoy leyendo. Claramente es dolosa. ¿Los médicos causan lesiones personales cuando operan? Yo diría que sí. ¿Quién dijo que sí? Yo. Sí. Lesiones personales, sí. O sea, como lo dice el tipo, porque están dañando y todo eso, sí. Ahora viene la pregunta un poco más compleja. Entonces, ¿por qué si causan lesiones personales? ¿Por qué no se les condena por lesiones personales? Porque es con consentimiento. Sí, pero recuerden que vimos la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. ¿Qué sería lo que no habría acá? Margie, prende el micrófono. Margie, Gabriela, Señor prende. profe. Ya, Margie, ya, conéctate. Margie, una pregunta. Ya tenemos claro que los médicos cometen lesiones personales cuando operan, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Sí, profe, pues uno como paciente le da como el consentimiento, ¿no? No, no, pero no lo miremos en el consentimiento. Ah, ok. Es que yo te expliqué algo de la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad que tuviera que ver con el consentimiento. O sea, yo te puedo dar consentimiento a ti de que me mates. Si tú me los pones con consentimiento, yo te diría, entonces mátame. Y tú me puedes matar y porque hay consentimiento, entonces no habría tipos penales. Eso no es algo que yo les haya explicado. Recuerden que ya les expliqué cuáles eran las causales. Entonces hablemos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Pregunta, Marta. Vamos a situarnos en la antijuricidad, que es el daño. ¿El médico te causa lesiones personales? Sí. Pero si nos vamos al análisis de la antijuricidad material, que es que efectivamente se produzca un daño, él está con esa operación dañando tu integridad física, que es el bien jurídico que tiene ese tipo penal.
Sí. Pero espera, a ver, retomemos. A ti te da apendicitis y el médico efectivamente te rompe y te saca. ¿Sí, sí lo que sacan el apéndice? ¿Alguien me puede corroborar eso, por favor? Para no decir de pronto que una bobada. Sí, profe. Ok. Y el médico te saca el apéndice. Efectivamente te cortó y te sacó esa parte. Pero en perspectiva, ¿tú estás mejor o peor después de que él te hizo eso? Pues voy a estar mejor, profe. Entonces, ¿hay antijuricidad? ¿En serio te dio un daño a tu integridad física o la mejoró? Porque eso te hubiera podido causar la muerte. Entonces, preguntémonos, ¿mejoró o dañó tu integridad física? La mejoró, profe. Ok, entonces no hay lesiones, porque si bien podríamos meternos en la tipicidad objetiva y subjetiva, porque tenía la intención de hacerte eso, pues no hay una antijuridicidad material, porque lo que él causa es una mejoría en tu integridad física y no daña el bien jurídico. Entonces, ¿qué es lo que ustedes me tienen que decir, profesor? Por carencia de antijuridicidad material. ¿Sí, Margie? Sí, profe, ya me quedó claro. Listo, entonces no es por el consentimiento, porque yo nunca le he dicho a ustedes que los tipos penales se acaban por el consentimiento, es por antijuridicidad material y ese es el análisis que tenemos que realizar. Lesiones culposas al feto. Si la conducta descrita en el artículo anterior es realizada por culpa, la pena será de tanto tanto. Si fuera realizada por un profesional de la salud, también se inhabilita para poder ejercer su profesión. El que abandone a un menor o a una persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo el deber legal de velar por ellos, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Por qué quitaron el apartado de 12 años? Jessica, Porque con la palabra menor abarcamos como a todos los niños, por así decirlo. No es necesario tipificar que 12 años. ¿ok? Y también porque es que mira que dice teniendo un deber legal. Entonces yo tengo un deber legal hasta los 17, así que cumplo la mayoría y después pues si está estudiando, cosas así. A ver, pregunta importante. Si Jessica tiene un hijo y me lo deja a mi cargo y yo lo abandono y lo dejo y lo dejo ahí tirado donde sea, ¿yo incurro en este tipo penal? ¿Sí? Yo diría que sí. Ok. ¿Quién dice que sí? Y que hay alguien que diga que no, todos dicen que sí se mantiene. No, profe, ¿Por qué no? porque no tiene un deber legal. Ok. ¿Quién dijo eso? ¿Ayerly? Ok, muy bien. Eso es, yo no tengo un deber legal con el hijo de ella. A uno tiene que saber con quién deja a sus hijos. Entonces, casi que es eso. Abandono de hijo fruto de acceso carnal violento abusivo, inseminación artificial o transferencia. La madre, bueno, este es lo mismo que el pasado, ¿se acuerdan? Que cuando lo matan, entonces la madre que dentro de los 8 días siguientes al nacimiento abandona a su hijo fruto de acto sexual sin consentimiento. Pues, ¿qué pasa si lo abandona el día 9? Pues será otro tipo penal, dependiendo de lo que le pase al niño, como el de abandono, pero no estaríamos en este tipo penal. Pregunta, ¿qué pasa si yo abandono a un niño que tiene 8 días de nacido? Y miren lo que dice el artículo 127, el de abandono. El que abandone a un menor, un niño 8 días de nacido, un menor, sí. Y era mi hijo, entonces yo tenía el deber legal de velar por él y lo abandono. ¿Incurro en este tipo penal? Claro, profe. Ok. Y también Sí, puedo claro. incurrir entonces en el de abajo. No, en el de abajo no, porque, bueno, a menos que el hijo sea fruto del acceso carnal, pero como no lo está especificando en Sí, el es hijo, ejemplo, sí, es hijo de acceso carnal. si es hijo de acceso carnal, incurriría en el 100, sí, en el artículo 128. Pero yo soy madre, Ah, pero entonces tiene un sujeto calificado. ¿Ven? Tienen que estar pendientes de eso porque pueden meterlo, pero entonces acá no.
Acá solo puede la madre. ¿Y por qué se ponen penas más bajas? Porque ella tiene un problema psicológico, que la violaron, la abusaron, la inseminaron, y es a raíz de eso que ella deja al niño. Entonces, por eso la pena es un poco menos gravosa que la de arriba. Por eso es para la madre. ¿Qué tal yo entonces fui el que la violé y yo dejo al niño tirado y entonces aparte me va a dar una pena menos gravosa cuando la violé y lo dejo tirado? No, entonces es para la madre que sufre eso. Eximente de responsabilidad y atenuante. Este tiene uno específico. No habrá lugar a responsabilidad penal de las conductas descritas en los artículos anteriores cuando el agente o la madre recoja voluntariamente al abandonado antes de que fuera auxiliado por otra persona, siempre que éste no hubiera sufrido lesión alguna. ¿Quién es el sujeto activo de esta conducta? Nos dice el agente o la madre. ¿Ok? ¿Y el agente quién es? Pues la persona que ejerce custodia, ¿sí? ¿Puede un abuelo incurrir en este tipo penal? Si él ejerce la custodia, sí, Sí. sería el agente. Entonces, pues la mayoría de personas podrían cometer eso, no podríamos llegar a decir que este sería un tipo calificado porque habría una pluralidad de gente, ¿sí? Quien tenga hijos, quien tenga nietos, pueden ser hombres y mujeres, podría ser muchas personas, o yo puedo custodiar a mi propio hermano, entonces eso depende, podría haber mucha pluralidad ahí. Circunstancias de grabación. Si las conductas descritas en los artículos auxiliares se siguiere para el abandonado alguna lesión personal, la pena respectiva se aumentará. Si el abandono se produce en sitios o circunstancias donde la supervivencia del recién nacido está en peligro, se constituirá la tentativa de homicidio. Miren, importantísimo. Cuando les pregunté, ¿las lesiones son determinantes para la tentativa de homicidio? Pues no, acá vemos otro caso. Vaya, déjelo en un lugar donde la supervivencia de él se vea en peligro y habrá tentativa de homicidio y no esto. Y si le sobreviene la muerte, pues habrá homicidio. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, estas circunstancias que nos llevan a otro caso hipotético de tentativa de homicidio. Dejar a alguien a la deriva. No lo toco, no le hago nada, puede ser tentativa de homicidio. Manipulación genética, repetitividad del ser humano. Esto es hermoso. Colombia es un paraíso para hacer esto. Usted vaya y clone un ser humano con el artículo 133, le dan 32 meses de prisión. Y usted va y preacuerda, le quedan 16 y sale con suspensión de la pena. Y usted clona a una persona. O sea, esto deberían pensárselo los médicos. Acá no le va a pasar nada al que clone. 16 meses de suspensión de ejecución de la pena los pagan en la calle por clonar a una persona, o sea, por tener el título, fue la primera persona que clonó a alguien en el mundo. La verdad, es un riesgo muy horrible si uno lo analiza así como de manera jurídica. Fecundación y tráfico de embriones, otro tipo penal. Actos de discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. Esto es un elemento objetivo o subjetivo del tipo. Objetivo porque trata de la conducta. ¿Ok? Pero requiere un análisis. Sí, la discriminación sería subjetiva. ¿Okay? Sí, ahí le toca uno hacer un análisis subjetivo, pero si logra encontrar que no está eso, pues lo va a alegar por tipicidad objetiva porque está escrito ahí y no se cumple entonces con todo lo consagrado en el artículo. ¿Este homicidio en persona protegida? No. Es lo mismo que el homicidio, solo que nos establece quiénes son personas protegidas. Entonces no quiero como enfrascarme en esto porque es volverme al homicidio, solo que acá nos dice que personas protegidas, los heridos, el personal sanitario, pues le da una calificación al sujeto pasivo. Utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. El que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado utilice medios o métodos de guerra prohibidos o destinados a causar sufrimiento, pérdidas innecesarias o males superfluos por esta sola conducta incurre en plena de tanto. Este podría ser el caso del ataque a la escuela de cadetes. No, porque no se dio con ocasión en desarrollo de un conflicto armado. ¿Sabes cuál es el problema? Yo les iba a poner otro ejemplo en el que efectivamente no era con ocasión del conflicto armado, pero acá ELN le dio a ellos, siendo miembros, o iban a pertenecer siendo miembros
y fue un ataque directo a una institución por una guerrilla. Y ya se estableció que el ELN por parte de la ONU, o que hay un conflicto interno entre el ELN y el Estado. Por lo tanto, esto sí es claramente un ataque en el marco del conflicto armado. Se establece por parte de la ONU que hay 5 conflictos en Colombia. A ver, ELN, Estado, EPL, Estado, paramilitares, Estado, entre comillas, porque los paramilitares no matan funcionarios públicos. En la mayoría de los casos. ELN, creo que metieron disidencias de la FARC, lo que queda ahorita, y así, pero entonces este sí es el más claro ejemplo de que es en el marco del conflicto armado, ELN Estado, como guerrilla que queda aún. Acá habría que hacer un análisis muy grande porque aunque ustedes no lo crean, hay un derecho y un derecho de la guerra y la guerra está regulada y hay que mirar los ataques, a quiénes se atacó. Entonces, esto es más de derecho internacional. Habría que hacer un análisis fuerte de derecho internacional para poder establecer si el caso se puede enmarcar acá o no. Perfidia. El que con ocasión en desarrollo del conflicto armado y con el propósito de dañar o atacar al adversario simule la condición de persona protegida, utilice indebidamente signos de protección como la Cruz Roja, la Media Luna Roja, la bandera de las Naciones Unidas, otros organismos gubernamentales, la bandera blanca del Parlamento de rendición, banderas uniformes de países, militares y todo eso. Este sería el caso de Ingrid Betancourt. Analícenlo y ya retomamos en un minuto. Analícenlo mientras tanto. Sí. ¿Esto qué piensan? ¿Sería este el caso de Ingrid Betancourt? Bueno, ¿alguien sabe lo que La es el caso de liberación, Ingrid Betancourt? eso le iba a preguntar, la liberación de Ingrid fue en la operación Jaque, ¿cierto, profe? Sí, donde se llevaron Ah, colores quitaron, y simbología de la quitaron Cruz el Roja. helicóptero. Mm. Ujú. Yo cuando leí perfidia, yo esa vaina es como una filia, no sé, algo así, miren el tipo penal que es. O sea, tiene que ver todo menos con cosas, por ejemplo, de índole sexual. ¿Creen que ese es un claro ejemplo de acá o no lo podríamos tomar como ejemplo? Profe, personalmente diría que sí, porque los militares utilizaron como indicación de la Cruz Roja para ¿Para qué?
para, bueno, en este caso, atacar al adversario, ¿no? Porque ellos tomaron ¿Sabes, a Ingrid Betancourt. ¿Cómo, sabes profe? cuál es el problema? Que yo no sé, o sea, yo Señor. lo dejaría a la clase porque si hacemos un análisis gramatical, yo digo, liberar a un secuestrado es atacar al adversario. O bueno, no sería como atacarlos, sino dañar, porque ahí le dañaron como el grupo que ellos tenían conformado, ¿no, profe? Pues habría que hacer el análisis porque teníamos que mirar si en el marco del derecho internacional el tema de los secuestros está permitido y esa regulación sobre la retención de personas y cuánto tiempo ya llevaba Ingrid retenida. Bajo eso podríamos mirar si hay un daño o en serio un ataque, bajo esas reglas internacionales. Pero en un primer momento sí podríamos enmarcarnos en este tipo penal y la discusión acá se centraría en los verbos rectores. ¿Existió un daño o un ataque al adversario o fue simplemente un acto que garantizaba los convenios y tratados internacionales en lo que tiene que ver a la guerra? Habría que hacer ese análisis. ¿Sí, Margie? Sí, profe, igual ellos porque no pudieron como usar otro método para llevar a cabo la liberación, sino tuvieron que usar signos de protección como el de la Cruz Roja. Ok, sí, pues ese es el análisis que habría que hacer, pero el problema acá más está en el tipo, porque mírate lo de los médicos. ¿Por qué los médicos entonces no hacen otra cosa que causar lesiones? No, pues les toca causar lesiones. Y acá es averiguar si en el marco de la operación Jaque en serio se estuvo ante el verbo rector de dañar o de atacar. Hay que hacer ese análisis muy claro. De pronto, profe, en el sentido de las capturas que hicieron, pues aparte de la liberación de los secuestrados, ellos lograron capturar Jessica, ahí sí está unas el punto. cabecillas. Entonces, no es tanto para Ingrid, sino estaríamos ante el tipo penal para los guerrilleros capturados. Yo lo de Ingrid lo veo difícil de probar en el tema de dañar o atacar al adversario, pero en el tema de capturar personas, ahí sí lo veo. Entonces, muy bien, Jessica. O sea, bajo ese análisis y como planteas una nueva argumentación, bajo ahí sí veo el tipo penal más claro. Bueno, muchachos, dejamos hasta aquí por ahora. Cualquier duda que tengan me avisan. Qué pena con lo de las clases, voy a intentar mañana subir eso, pero esténme recordando por los grupos y sean cansoncísimos y verá que yo les voy a estar subiendo todo muy rápido. Estas diapositivas ya están en la plataforma, pueden ir mirando, pueden ir avanzando, hay algunas lecturas para que vayan mirando. ¿Listo? Profe, la fecha para la entrega de este producto, La otra semana, viernes 12 de la noche, igual. viernes. Listo, vale. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao.